Hola José, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido al podcast. Igualmente, Fran, muy contento de estar contigo y seguro de que va a ser una muy interesante conversación. Sin duda, de eso estoy seguro. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo nace Winnipeg Ventures? Winnipeg Ventures es como una segunda etapa de Winnipeg Capital. Winnipeg Capital nace el 2018. Milko Ibáñez, que había sido un amigo mío de muchos años, nos conocíamos hace casi 30 años y habíamos sido profesores juntos en una academia preuniversitaria. Y cada uno de nosotros había hecho carrera en el sector financiero por mundos distintos, él más por el tema de mercados de capitales y wealth management, yo más por el lado de banca de inversión, private equity, inversiones directas. Y surgió la posibilidad de unirme a este nuevo, entré en el momento cero, con una condición. Yo ya había empezado a ver temas de inversiones en startups y ya había estado investigando venture capital en ese momento. Y le dije, mira, yo encantado y te ayudo con las otras unidades de negocios, pero mi objetivo es en algún momento lanzar un fondo de venture capital originalmente pensé Perú, pero para América Latina. Y así fue como nació el Winnipeg Capital Startup Fund 1, que es el con el cual hemos invertido en 26 startups en toda América Latina, felizmente, y la pandemia nos permitió llegar a muchos otros lugares, como a muchos otros fondos, cuando se amplió, digamos, el scope de los Demo Days y de los Pitch Days, y llegamos a conocer muchas startups. En ese sentido, yo sé que fue muy malo para muchas cosas, pero para los que queríamos regionalizarnos fue una gran oportunidad. Y lo lanzamos como un tema de una prueba de concepto. O sea, dijimos, ok, vamos a probar qué cosa hay. Y recaudamos más o menos $700,000 y empezamos a poner tickets pequeños, eso sí, bien diversificado. Dijimos, vamos a diversificar y vamos a ver. Y con el tiempo nos fuimos orientando más hacia los temas de EdTech y Future Work. Poco a poco, digamos, si vemos la construcción del portafolio, la primera parte es más peruana y más agnóstica, la segunda parte es más de EdTech y Future Work y más regional. Y nos fuimos viendo, digamos, hacia otros países. Y así terminamos la construcción de ese portafolio de 26. Y cuando un tiempo antes de que hayamos terminado el periodo de inversión, dijimos que ya queríamos lanzar pues un fondo sustentable, grande, más maduro, digamos, pasar a la siguiente etapa del venture capital. Y es ahí donde nace ya la idea de hacer un fondo especializado, ¿no? Gran discusión sobre si debía ser agnóstico, especializado, de impacto, cuántos sectores debíamos incluir, etcétera, qué tamaño, etcétera. Y así fue que dijimos, ok, queremos un fondo más grande, queremos un fondo especializado en EdTech y Future Work, y empezamos a socializar el tema y en el camino me presentan a mi, digamos, mi otra socia, porque empecé con Milko en Winnipeg Capital y luego ya en el tema de Winnipeg Ventures, me uno con Ana María Aristizábal. Ella es colombiana, pero vive en Nueva York y tenía mucha experiencia en el campo tanto de operación en educación como de inversión de impacto y inversión también en temas de Future Work, porque trabajaba allá para Jobs of the Future, una organización americana. Entonces, en eso nació la sociedad con ella. Entonces, ahí donde nacimos digamos, Winnipeg, como sponsor del proyecto, yo y Ana, y así es que nace Winnipeg Ventures y este fondo del cual te estoy contando. De este proof of concept de $700,000, hoy a Seed Stars Winnipeg EdTech Fund, de lo que tengo entendido, son Ujú. $40 millones. ¿Cómo es Correcto. escalar este AUM? Pues más de 40 veces, ¿no? O sea, en tema de fundraising, todo. ¿Cuáles fueron estos retos de pasar de un fondo de menos de pues, un micro o nano VC, menos de 1 millón a uno ya 40? A ver, el objetivo es 40, Frank. Vamos a empezar a cerrar, evidentemente, con menos y ojalá que lleguemos a los 40 millones. Eso es lo que queremos llegar. A ver, ¿por qué dijimos que queríamos un fondo de 40 millones, un fondo más grande, digamos, que el que queríamos, sustancialmente más grande? Uno, el por qué, y dos, después, por qué nos sentimos capaces de hacerlo. ¿Ya? O sea, el por qué es porque para poder, pasamos de el primer fondo invertía en presemilla y algunas semillas. ¿Ok?
Y vimos que la brecha más grande en América Latina en este campo, en general en Venture Capital, pero en EdTech especialmente y específicamente, estaba más en el tema de semilla, de seed, es decir, tickets más de alrededor de promedio de $500.000, ¿no? Entonces, digamos, entre 300 y 800 eran los tickets que faltaban para completar rondas de 1 millón, 2 millones, que son rondas que les cuestan mucho a los emprendedores. O sea, porque la primera ronda de 2, 250, 300, un poco que entre ángeles y algunos lo logras, muchos lo logran hacer. Y ya la serie A es que está más consolidado, pero ese, digamos, vacío es el que queríamos llenar como oportunidad, y porque además estaba cercano, es decir, no queríamos saltar de presemilla hasta la serie A. O sea, eso era, o sea, o sea, no queríamos saltarnos muchas series y dijimos, vamos a semilla, pero para hacer semilla y tener un portafolio diversificado, porque yo sí creo muchísimo en la diversificación, y para tener un portafolio de 30, 35 empresas, ahí es que, digamos, se suma y se necesita un fondo pues, de 40, de 30 y 40, ojalá que sea 40, pero entre 30 y 40. Y poder tener por lo menos 25, idealmente más de 30. Esa es primera razón, digamos, de oportunidad y de negocio. La segunda es que, claro, para ya tener un fondo de ese tamaño y tener un buen equipo, también el AUM tiene que ser más grande. O sea, no queremos tener un equipo, digamos, estable, un fondo sostenible en el tiempo, y para poder, digamos, pagar salarios tanto de los dos managing partners, Ana María y mío, y del equipo. Queríamos tener, digamos, hoy llegar a ese objetivo de tener también ese AUM, porque creo que es un tema que beneficia también a los inversionistas tener ese equipo consolidado. Dicho eso, yo vengo de un mundo, yo vengo también de hecho private equity antes, he tenido en algún momento AUMs por más de $130 millones. Es decir, no soy lejano a tener un fondo, de haber manejado fondos más grandes. O sea, ya tenía esa experiencia y tenía la confianza de que eso era posible. O sea, por un lado, yo ya había administrado fondos más grandes, en mi experiencia personal. Y por otro lado, yo ya había logrado invertir con un fondo, aunque chiquito, nano, como tú me lo acabas de decir, sí había logrado invertir en 26 empresas, en 8 industrias, en 12 países. Entonces, creo que esa capacidad de despliegue también se daba. Entonces, suena, y sí es cierto, si tú hablas de alguien que por primera vez invierte en un fondo, que no tiene la experiencia que tengo yo y que también tiene Ana María, entonces, sí, es un salto más cuántico. En este caso, sentíamos la confianza de que podíamos sustentar esto ante los potenciales LPs, ¿no? José, ¿cómo es la relación de SeedStars y Winnipeg? Lo que tengo entendido, SeedStars también tiene varios fondos alrededor del mundo, pero específicamente de este fondo, ¿cuál es la relación? Fue algo que me llamó mucho la atención preparando la entrevista. Sí, a ver, Seedstars tiene dos roles. Uno ha hecho un compromiso, como ellos tienen un fondo que se llama Seedstars Catalyst, que es como un fondo de fondos. Entonces hacen una contribución de compromiso, y ya nos han dado un compromiso de inversión como el PIS, digamos. Entonces tienen un tema como el PIS. Y una segunda participación como parte, digamos, del GP, es decir, de apoyarnos en la administración. No en el día a día, porque el día a día lo seguimos manejando Ana y yo, pero sí tienen una participación en el comité de inversión, y nuestras empresas tienen acceso a su Growth Program, tienen un programa de Growth, la verdad que muy bueno, y acceso a mentores, y acceso a una red, digamos, mundial, que puede servir no solamente para levantar más capital, para poder, digamos, de repente expansión internacional a otros mercados. Entonces es un network que nos pareció interesante y una contribución que nos pareció interesante. Entonces, como te digo, es una relación que viene por los dos lados, por el lado del LP y por el lado, digamos, de la administración del fondo y el apoyo que ellos nos dan por ese tema. Somos un participante minoritario en el GP, la gran mayoría la seguimos teniendo Ana y yo, ¿no? Entrando ya un poco más a la tesis de Winnipeg, hablaste que invierten tanto en EdTech como Future of Work. O sea, ¿por qué deciden entrar en estas dos verticales? ¿Qué fue lo que vieron en la TAM de oportunidad para invertir en estos sectores? Voy a empezar un poquito por lo de atrás, ¿ya? O sea, por la última parte. Uno, las brechas de educación
y el problema del talento de las empresas en general en América Latina es muy, muy grande. O sea, lo ves en pruebas PISA, lo ves en la cantidad de niños que tienen acceso a educación primaria, lo ves, o sea, que menos, o sea, menos de la menos de la mitad tienen o tienen educación antes del primer grado, es decir, antes de de estimulación temprana cero. La cantidad de chicos que entran a la universidad, más de la mitad que entran a la universidad no la terminan. Las pruebas PISA, con las cuales yo tengo varios temas que no me encantan como medidor, pero digamos, por lo menos es una prueba objetiva con la cual te puedes comparar con el resto del mundo. Y América Latina pues está 20 puntos rezagado con respecto al promedio mundial y 30 puntos con respecto a países asiáticos como Corea. Y entonces vimos, ok, acá hay una necesidad y unas brechas de educación muy, muy grandes. O sea, hay un tema social real en América Latina muy grande que hay que solucionar. ¿Ya? Eso creo que, y eso te genera y te va a generar o te puede generar oportunidades de negocios. O sea, porque la brecha no la vamos a cerrar construyendo más colegios. La brecha no la, o sea, la podemos empezar a cerrar capacitando más profesores, pero para capacitar más profesores no lo vamos a hacer con el modelo tradicional. O sea, si queremos cerrar brechas de verdad, la tecnología va a tener que ser una herramienta y un instrumento para eso, ¿no? Y luego hay, digamos, otras megatendencias. El nearshoring en México va a requerir una capacitación alucinante. Yo estuve con alguien en la Secretaría de Economía de México en una de mis visitas, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, y me dijo que ahí va a haber un campo muy grande de capacitación de profesionales, de técnicos, porque las empresas que vayan y que ya se están yendo, digamos, a México, a Monterrey y otras ciudades más, van a necesitar gente más calificada de la que tienen ahora. Y es imposible a miles de trabajadores capacitarlos de manera tradicional. Sentarlos en un salón de clases o en talleres, esas cosas va a ser imposible. Entonces, ahí van a haber oportunidades. Hay una oportunidad por el tema de cambio climático. Ahorita justamente tenemos la COP en Dubái. Y en los temas de green jobs, es decir, de trabajos orientados al tema del cambio climático, que también van a ser, va a haber una demanda importante y una calificación importante. Entonces, tienen los problemas tradicionales, tienes nuevas oportunidades que están surgiendo. ¿Por qué Future of Work y por qué también ver la productividad, el bienestar de los trabajadores y la forma en que se trabaja? Porque además creemos que uno de los grandes problemas del modelo tradicional de educación y de trabajo es que, bueno, era y es, porque todavía sigue siendo, es que en gran parte la educación está separada del mundo laboral. Es decir, se educa para una cosa y luego cuando llegan las empresas, tienes un problema de que las empresas se quejan mucho de que los recién egresados universitarios no son empleables y los tienen que volver a capacitar. O sea, es como si no hubieran, en muchos casos, y ya depende también de la calidad de la universidad, del instituto, en muchos casos te dicen, oye, acá es como vamos a tener que volver a enseñarles todo. O sea, entonces, ¿para qué fueron 5 años o 4 años a la universidad? Esa era mi pregunta. Porque no había esta compaginación. Porque además, por ejemplo, hay problemas sociales en América Latina muy grandes, donde muchos de los chicos no terminan la universidad porque tienen que generar ingresos. Y si tú tienes que generar ingresos, tú tienes que ser empleable desde los últimos años del colegio o desde los primeros años de la universidad. O sea, muchos chicos no pueden darse el lujo de pasarse 5 años sin poder aportar algo al presupuesto familiar. O sea, ojalá todos pudieran, pero no es nuestra realidad. No somos Estados Unidos, no somos Europa, donde, digamos, puedes darte tanto tiempo y por eso es que muchos chicos no terminan. Entonces hay que empezar a dar instrumentos de empleabilidad desde antes. Y las universidades y los modelos tradicionales, en general, no lo están dando. Entonces, yo creo que hay modelos alternativos y a su vez las instituciones de educación están también cambiando y están empezando a hacer también y adoptando tecnología justamente para eso. Y es ahí donde vuelven a surgir un montón de oportunidades, un montón de oportunidades. Entonces, sí creemos que es un mercado amplio y que sí hay que juntar ambas. El trabajo no puede estar desligado de la educación. O sea, cuando hablamos de lifelong learning, es lifelong learning porque el lifelong learning es un lifelong learning práctico que viene motivado por los cambios, además que hay, ¿no? Este surgimiento de que todos los años surgen nuevas carreras. Ahora con el tema de inteligencia artificial han surgido no sé pues cuántas carreras nuevas y especialidades nuevas. ¿Y eso quién lo está haciendo? ¿La universidad? No te lo va a dar la universidad. La universidad cambia currícula, lamentablemente, cada 5 años. Es una cosa medio de locos. Y las carreras nuevas hoy día están surgiendo todo el tiempo, están surgiendo carreras nuevas. Entonces, o la universidad se adapta y empieza a darte esos skills, pero siendo mucho más flexible y ágil, o van a haber modelos alternativos que te lo van a empezar a dar.
y esos modelos alternativos están empujados por temas de educación, por temas, perdón, de tecnología. Entonces, hay mucha parte fundamental donde creemos que van a surgir y van a surgir más oportunidades. Evidentemente es una industria que es medio, o sea, es nueva. O sea, a ver, con respecto a FinTech, tiene 10 años de atrás. ¿Por qué? Porque, claro, FinTech ha sido disruptiva, ha entrado, ha empezado a competir, ha tenido los modelos. No nos olvidemos que educación es probablemente uno de los sectores más tradicionales y conservadores que hay en las sociedades en el mundo. ¿Eh? Eso no solamente es de América Latina. O sea, cambia la forma en que o sea, es conservador porque, escúchame, Frank, tu papá ha estudiado igual que tú, ¿ya? Y el reto es que tu hijo no estudie igual que tú. O sea, y eso es un poco lo que estamos tratando de cambiar, porque la tecnología va a permitir también cambiar modelos de enseñanza y modelos de educación. Es un reto grande, pero en algún momento hay que empezarlo, ¿no? ¿Cómo se da la intersección de la inteligencia artificial y la educación en América Latina? O sea, ¿cómo visualizas esto en 5 o 10 años para la TAM? A ver, en primer lugar, y justo estuve en un panel en el PVCC, en el Peru Venture Capital Conference, con André Benin de Rethink Education, y le hice exactamente la misma, yo el moderador del panel, y le hice la misma pregunta que me estás haciendo tú a mí. Lo primero que hay que decir es que todavía está mucho por escribirse, ¿ya? El tema de inteligencia artificial es relativamente nuevo, entonces no sabemos cuál va a ser el endgame, o sea, no sabemos a dónde va a terminar. O sea, primero hay una gran, digamos, grandes incógnitas. ¿Dónde puede haber mucha disrupción? A ver, uno, en la forma en que los profesores van a empezar a calificar y en que las mismas empresas van a empezar a evaluar a sus empleados. ¿Por qué? Porque ya hay, o sea, el estudiante va a tener que dedicarse, a ver, va a tener más tiempo para pensar y ser más crítico y cuestionar, porque la generación de contenido, sobre todo a través de ChatGPT, cuando estamos hablando de inteligencia artificial regenerativa, te va a permitir pues, generar contenido mucho más rápido, mucho más eficiente, mejor, más corregido. O sea, es, es fabuloso. ¿Verdad? Yo hoy día ya estaba redactando unos mails, haciendo un clic, o sea, le dije el tema sobre el cual quería conversar y la aplicación esta de Superhuman me escribió un mail que estaba te voy a decir al 75% correcto. Y esa es forma de trabajar. Pero lo mismo sucede con los estudiantes. O sea, hoy en día mi hija de 15 años le hacen una pregunta y tiene que hacer una composición para el colegio. Y va pues a ChatGPT y le dice, y ChatGPT le da la idea. Evidentemente, ya los profesores tienen que estar conscientes de que eso está sucediendo y por lo tanto tienen que evaluar de otra forma. Ya no pueden evaluar porque van a evaluar 15, o sea, dependiendo cuál ha sido el prompt, van a reevaluar 15 o 20 composiciones, digamos, generadas por ChatGPT, porque no van a ser los chicos los que lo han hecho. Entonces, ahora, ¿cómo evalúo? ¿No? O sea, tengo que evaluar cómo preguntan. O sea, que es un tema bien interesante. A mí me gusta mucho la educación independientemente de la tecnología. Y siempre dicen que más inteligente es aquel que mejor pregunta, no necesariamente el que te da la mejor respuesta. Entonces, hay que empezar a ver cómo empiezan a dar, digamos, estos modelos. Pero también es un tremendo instrumento para los profesores. Yo dicto clases en la universidad y te soy bien honesto. O sea, antes me costaba las horas de las horas generar, digamos, ahora estoy dictando un curso nuevo y un curso nuevo me implicaba horas de preparación. Hoy en día voy a ChatGPT me da unas ideas maravillosas. No es que me termine de hacer el curso, pero me ha ahorrado creo que 50% del tiempo digamos, en generar porque me estructura y me mejora mucho más. Entonces, es un instrumento para alumnos, es un instrumento para profesores, es un instrumento que me va a permitir evaluar mejor. Estamos invertidos, por ejemplo, en Ed McKenna, que es de Yamin Rabat, en una ET, que lo que hace es predecir la deserción universitaria. O sea, con inteligencia artificial, esta no es regenerativa, pero es inteligencia artificial, digamos, también, con mucha data, y con mucha data te puede decir, este alumno dentro de 2 meses va a dejar de pagar, porque el patrón de pago ha ido empeorando y va a dejar de pagar, y por lo tanto, o le damos ayuda financiera o vamos a perder un alumno. Este alumno está llegando tarde a las clases, o no está viniendo, o sus notas no han empezado a empeorar, ya no es un alumno estrella, ahora es un alumno mediocre, y por lo tanto, o tiene problemas de aprendizaje, o tiene un problema en su casa. Entonces, ¿lo podemos ayudar o no?
Y, por ejemplo, para una universidad que disminuir la deserción en 5% es directo a la vena, porque los costos son fijos. Entonces, cada alumno que se queda todo el tiempo, digamos, y termina su carrera, es un ingreso marginal muy grande para las instituciones educativas, por un lado. Y por otro lado tienes el impacto social, es decir, más familias que tienen finalmente un grado universitario, que todavía, digamos, hay una prima. Pues, o sea, la prima, digamos, de educación superior sobre el que no tiene educación superior todavía es alta. Puede ser que disminuya. O sea, mi predicción es que, digamos, los títulos universitarios van a ir poco a poco, sobre todo los de universidades menores, van a ir poco a poco perdiendo su valor versus otros modelos alternativos, bootcamps, carreras más cortas, más tecnológicas, más dinámicas, que no se dan necesariamente en el modelo tradicional. Pero eso es un poco más futurista. Pero bueno, volviendo a un tema de inteligencia artificial, creo que te he contestado, hay muchos campos y muchos que yo no sé. Como yo siempre digo, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo te puedo predecir muchas cosas, pero finalmente yo invierto en los emprendedores que se dan cuenta de esas tendencias y yo tengo que estar preparado para identificar, digamos, dentro de esas tendencias cuáles son las mejores soluciones que se van brindando. ¿Cómo evalúas los distintos modelos de negocio que hay dentro de EdTech? Ya sea desde una empresa B2C que da cursos directamente a los alumnos, o no sé, un SaaS B2B para las escuelas. Ya, felizmente hay muchos, ¿ya? O sea, así como algunos se especializan en B2B SaaS, ¿no? Y otros se especializan, digamos, les gusta hacer más B2C o les gusta nuestra especialización, y es más sectorial, pero sí es muy diversa en cuanto a los distintos modelos de negocio. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Es diversa también en cuanto al estadio, ¿no? Es el niño de estimulación temprana, todo el tema K-12, educación superior y lifelong learning es diferente, pero también es cierto que hay modelos de negocios, distintos modelos de negocios. Y también creemos que por ahora, en este momento, y por las tendencias demográficas también, y que va a ir acentuándose, donde va a haber mayor crecimiento es en los temas de educación superior, pero sobre todo lifelong learning. Es decir, la gente se va a seguir capacitando toda su vida. Y ahí hay temas dependiendo quién es, temas por ejemplo, modelos de suscripción de contenido hacia adelante, que muchas veces te lo van a terminar dando las propias universidades. Es decir, el sueño de la universidad es que tú sabes, o sea, el problema de la universidad es que el día que tú te das tu título, te fuiste y nunca más perdiste el cliente, jamás vuelve. Vuelve de repente para cada 5 años para juntarse con sus amigos y recordar las buenas épocas, pero fuera de eso ya lo perdiste como cliente. Entonces, si empieza a darte una oferta de constante capacitación y de constante mejora, de repente hay un campo para las universidades que sea interesante y un modelo de negocio por ahí. Mucho B2B SaaS, creo que hay educación, y creo que a nivel corporativo, yo creo que el corporate training va a ser un tremendo mercado. O sea, las empresas necesitan que la gente se capacite y ya no van al modelo tradicional, o sea, ya no contratan, digamos, a las instituciones o a los capacitadores que te hacen los temas online, sino es un tema que tengo que estar capacitando y tengo que estar teniendo retroalimentación todo el tiempo, ¿no? En el modelo anterior, tú hacías corporate training, juntabas a 30 personas o a 50 personas en un salón o en un auditorio, les daba 2 días de capacitación o una semana, dependiendo del tema, y luego se iban y nadie volvía a preguntarles nada sobre el tema. Es decir, y está estadísticamente demostrado que a las 48 horas probablemente se olvidaron del 80% de lo que aprendieron. Pero ya, digamos, la empresa cumplió con el corporate training, pero ya no. Hoy día tú puedes empezar ya que el entrenamiento haya sido o presencial o híbrido o incluso, digamos, online, tú puedes evaluar y cada cierto tiempo, oye, a ver, te vuelvo a mandar una evaluación del mismo tema y te voy evaluando constantemente de manera que yo compruebe de que efectivamente, uno, se aprendió en ese momento y dos, tampoco se olvide. Y nuevamente, hay un modelo que a mí me encanta, que es el tema de los mini pods, digamos. O sea, que te mando mini pods por WhatsApp o por tu correo o por la plataforma que sea, y de esa manera tienes un montón de contenido que te permite reforzar lo aprendido. O sea, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, y que permite constantemente estar capacitando. Eso también es un modelo que nos encanta. Temas de administración como el que te decía Ed McKenna, creo que van a haber varios, donde van a mejorar la gestión de las universidades por varios lados o de los colegios.
temas de comunicación en los colegios. Hay una parte de soporte, la infraestructura administrativa y la infraestructura pedagógica, es decir, mucha herramienta para profesores. Yo no creo que el profesor se elimine, por lo menos en el corto plazo. Sí hay modelos de educación que a mí me encantan, que son súper interesantes, donde los chicos aprenden solos, pero como coordinadores atrás, pero son modelos que son poco escalables y probablemente muy elitistas. Entonces creo que por lo menos en el corto plazo, en términos pasivos, lo que tú necesitas es darle herramientas a los profesores para que los profesores puedan, digamos, enseñar mejor, enseñar más eficientemente y dedicarse más a sus alumnos, porque ahora hacen muchas tareas administrativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que por ese lado hay muchas soluciones que se pueden dar. Ese es mucho tema de, nuevamente, eso es B2B colegio, ¿ya? Que es diferente a B2B corporaciones. O sea, B2B colegio es todo un reto. B2B corporate es más fácil, vender. El reto, y creo que el grande de los retos de educación, que es el mismo reto que tenía el que vendía libros, ¿ya? O el que vende libros, es lo mismo. El proceso de venta claro, lo que pasa es que en las grandes editoriales ya lo hacen hace ciento y tanto años, entonces saben perfectamente cómo vender. Las empresas tecnológicas están aprendiendo cómo vender herramientas tecnológicas, ¿no? Y eso sí, ¿no? Y el reto más grande, sobre todo en América Latina, es el sector público. Yo creo que ahí sí es donde podemos hacer el mayor impacto, pero donde hay mayor dificultad. O sea, cómo llegas al alumno del colegio público o al profesor del colegio público, que es probablemente el que más necesita la tecnología. O sea, porque finalmente los colegios caros o los colegios exclusivos van a llegar y la tecnología va a llegar y la van a adoptar. Y eso es probablemente los que menos lo necesitan, porque si queremos cerrar brechas, lo que necesitamos es que vayan, digamos, a los chicos con menos posibilidades. Y ahí sí es un reto, porque el gobierno no es el mejor de los clientes. O sea, si venderle a un colegio privado es complicado por los diferentes stakeholders, venderle a un colegio, digamos, al gobierno, venderle herramientas tecnológicas es aún más complicado, ¿no? Y ni siquiera tomo en cuenta corrupción. Hasta saco corrupción de lado, y sacando corrupción de lado, aún así es complicado, porque hay temas de política, porque hay temas de procedimientos, porque hay temas de aprobaciones y muchas cosas con las cuales hay que tener, con las cuales pero hay que hacerlo. O sea, una de las formas una de las formas que he encontrado de Tex en hackear eso ha sido el tema de, de que de vender a través o sea, que el cliente sea empresas también, que en sus programas de responsabilidad social y para, digamos, aumentar o sea, en su zona de influencia y en sus comunidades, compren herramientas que la terminen usando los colegios públicos. Pero ahí el cliente no es el gobierno. El usuario sigue siendo el chico o el maestro de la escuela pública, pero el cliente es una multilateral o una fundación o una empresa. Entonces, esa es una manera de empezar a entrar. Y una vez que entras, en algún momento, digamos, lo ideal es que sea el Estado el que lo hace. Pero si alguna cosa he aprendido en América Latina, que para solucionar los problemas, si seguimos esperando que el Estado lo haga, nos vamos a quedar congelados total y absolutamente. Ya tengo suficientes. Ya. Yo tenía esa esperanza cuando era más joven, hoy en día la he perdido. Pero sí creo que activamente el sector privado, a través de diferentes formas, sí puede hacerlo y ahí la tecnología puede ayudar, ¿no? Hay un sinfín de oportunidades, totalmente de acuerdo. Y qué interesante todo esto que mencionas también de los modelos de negocio. Ahora, José, entrando en la manera que evalúas a los founders en los que inviertes, ¿qué tanto la educación es un factor para ti, no? Pues inviertes en educación, todo, digamos, lo que respiras, comes, etcétera, es educación, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto le das peso a la educación del founder? Ah, viene de tal escuela, ah, estuvo en este curso. ¿Cómo haces esa evaluación? A ver, más que la educación y el diploma que pueda tener, ¿ya? Porque porque hay gente que, ¿no? En la famosa filosofía, para que la empresa sea exitosa, tienes que tener el MBA de Stanford y haber ido a la mejor universidad de tu país y apellidarte y tener algún apellido de Duolingo y eso te sube la probabilidad de ser exitoso, ¿no? Hay toda una filosofía ahí, y probablemente los números van, pero es porque el contexto se ha dado así. A mí más que el título, a mí me encantan los founders que preguntan. A mí me encantan los founders que quieren aprender.
¿ya? O sea, y eso es parte de educación. O sea, oiga, ¿qué educación? No importa dónde has ido a la universidad, si tú lo que quieres es aprender y estás constantemente preguntando y desde el primer pitch, en vez de tratar de demostrarme que eres el mejor del mundo, en algún momento paras y si yo hago algún comentario me empiezas a hacer una pregunta y empiezas a aprender de mí, me parece genial. Y eso me pareció, esa es una experiencia que tuve desde Private Equity, que fue, yo tuve uno o dos equipos con los cuales nos asociamos en Private Equity que el empresario, el emprendedor de la etapa cero a la salida eran personajes absolutamente diferentes. O sea, ¿por qué? Porque lograron absorber y aprender muchas de las cosas que no necesariamente sabían. Entonces, a mí me parece, y lo otro, que para mí es bien importante también, es que uno no solamente aprende en el colegio o en la universidad o en el MBA o lo que sea, sino uno aprende de su experiencia. A mí me gusta evaluar mucho qué aprendiste. O sea, trabajaste en Uber, muy bien, ¿qué aprendiste en Uber? ¿Ya? Trabajaste en Rappi, ¿ya? ¿Qué aprendiste en Rappi? ¿No? Y sí, a ver, no digo que no miro la educación, la miro, pero no te digo que eso sea un deal breaker, ¿ah? O sea, yo trato de que eso, más que eso es medir, y es un esfuerzo, porque eso hay que hacerlo, es la capacidad de aprendizaje que ese emprendedor tiene. Esa es para mí la evaluación más importante, porque al final yo no apuesto en el emprendedor y en su pasado, yo apuesto en el futuro del emprendedor. O sea, y tengo que evaluar qué cosa va a hacer ese emprendedor dentro de 5 años, no qué cosa fue hace 5 años, y a qué universidad pudo ir, y muchas veces pudo ir porque su papá o su mamá le pudo pagar, no porque necesariamente, digamos, haya sido mejor o peor que el otro, ¿no? Esas son las cosas, y diversidad de profesiones, o sea, además, me encantan los emprendedores cuando vienen de una profesión que no es necesariamente la de ahí, pero digamos tienen un componente, hay que mirarlo, hay que observarlo, ¿ya? A lo que voy es que no, lo miro, porque no te voy a decir que no lo miro, pero no es un factor no es el factor de decisión único. Eres una de las personas que más ha impulsado el ecosistema de emprendimiento en Perú a través de PCAP, ahorita con Winnipeg. O sea, ¿qué crees que le hace falta hoy al ecosistema en Perú para tener algo más robusto, ya sea a nivel Brasil, nivel México? O sea, no tanto a nivel mercado, sino sofisticación de emprendedores, más fondos, más dinamismo en el país. O sea, ¿cuál es tu lectura? Yo creo que todavía no hemos tenido un esfuerzo coordinado de todos los jugadores del ecosistema para desarrollar, digamos, el ecosistema. Yo creo que han habido son esfuerzos individuales importantes de gente ha decidido apostar a este tema, ¿no? O sea, fuera lo que estoy haciendo en Winnipeg, ya vengo 2 años en PCAP y me encanta el rol que he tomado porque sí creo que hay que meterle mucho punche, no solamente a nivel de mi fondo o mi corporate VC ¿no? O mi incubadora y mi aceleradora. Y hay ejemplos, creo que hay que destacar en Perú de logros a nivel de universidades como la UTEC, creo que ha hecho un súper buen trabajo con UTEC Ventures en inversión y en aceleración. Otras universidades como la Universidad de Piura y otras más donde se ha desarrollado el tema. Entonces, hay esfuerzos individuales. Al lado de los fondos, digamos, lo que hizo ABP hace años, lo que logró hacer Salcantay con su nuevo fondo, lo que estamos haciendo nosotros, y otros nuevos que vienen atrás que ojalá que se sigan desarrollando. Lo bueno es que ahora vemos, por lo menos que hay un pipeline de fondos de VC que está tratando y haciendo el esfuerzo de salir hacia adelante. Pero se necesita mucho más. O sea, justo tuvimos una conversación hace unas horas, ¿no? Sobre construcción de ecosistema. Y la construcción de ecosistema implica mejores startups, pero a su vez más inversión y mejor inversión. ¿Ya? Entonces, y a su vez que las universidades, digamos, impulsen el tema de emprendimiento y cada vez más. Entonces, pero esfuerzos coordinados. Lo que pasa es que creo el problema, lo que se necesita hacer ahora es coordinar los esfuerzos. Por el lado de la ¿Cómo los oferta, por el lado coordinas? de la demanda, por el lado del apoyo, o sea, todos los jugadores empezar a juntarnos y decir, ya, ¿qué cosas queremos lograr? ¿Qué cosas queremos lograr dentro de 5, dentro de 10 años para que el ecosistema, digamos, en Perú sea un ecosistema más dinámico y más grande?
Evidentemente, en relación a nuestro tamaño de mercado, porque lo que yo digo es, no vamos a ser nunca como México, como Brasil, porque México y Brasil tienen más de 100 millones de personas y nosotros no vamos a llegar a eso nunca, pero sí como, digamos, como porcentaje del PBI, como porcentaje de la población, qué sé yo, que la inversión en venture capital y en innovación, por lo menos lleguemos al porcentaje de Brasil o al porcentaje de México o al porcentaje de Colombia, que es uno de los ecosistemas que en términos de inversión de venture capital más avanzado, curiosamente con pocos fondos locales y con muchos fondos de afuera, en el caso de Colombia. Yo sí creo que es importantísimo el desarrollo de la industria de venture capital local, porque es la que conoce a los emprendedores al comienzo, ¿no? Es la que está cerca al emprendedor y lo puede ayudar a hacer crecer para que luego vengan los otros fondos regionales y puedan invertir en ellos. Entonces sí creo que hay un valor en tener managers locales. No creo que ese punto no se debe descuidar. Creo que fuera de, digamos, tienes Brasil, tienes Colombia, perdón, tienes Brasil, tienes México y luego tienes Chile, que es un gran ejemplo de una industria de venture capital desarrollada. Y Perú y Colombia, que tiene muy buenos emprendedores y mucho emprendimiento, pero poco venture capital local. Y ese es un poco el reto que nosotros también queremos construir, el venture capital local. Porque lo que sucede en Chile, o sea, porque uno puede construir de la oferta o de la demanda, ¿no? Lo que sucede en Chile es que se construyó a partir de la disponibilidad de recursos. Al haber recursos disponibles, digamos, los emprendedores ven que hay fondos y emprenden más. O sea, viene de los dos lados. Es como una plataforma, ¿no? O sea, Google no funciona sin publicidad y sin usuarios. Y Facebook igualito. Cualquier cosa que es una plataforma necesita que los dos lados crezcan, digamos, simultáneamente. Qué interesante. José, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Bueno, inteligencia artificial, sin ninguna duda. Ese es un poco el tema que hay. Y bueno, creo que creo que el tema ya lo hemos dicho, el tema de educación y el crecimiento del tema que es lo otro que me apasiona y me apasiona. Y creo que la otra tendencia, y te lo digo en Perú específicamente, es Corporate Venture Capital, que está creciendo el Corporate Venture Capital, que para mí es importante para hacer crecer el ecosistema, ¿no? ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los VCs de la TAM? Lo que estamos tratando de hacer es llegar cada vez más cerca a las familias, para las familias latinoamericanas y peruanas específicamente, para de verdad convencerlas de lo importante que es invertir en innovación en tecnología. No es invertir en fund managers. Lo que estás invirtiendo al final es en innovación y tecnología y mejores trabajos y mejor capacitación para que nuestro talento no se vaya. O sea, yo creo que el tema es, tenemos que seguir evitando que haya fuga de talento y más bien empezar a absorber talentos en América Latina. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Persistencia, paciencia, disciplina. Y esas son las tres cosas que le diría, pero sobre todo persistencia. Esto es una maratón. Si cree que va a ganar los primeros 2 años, no en los primeros 2 años, ni siquiera los primeros 10. Este es una maratón de 2 o 3 fondos hasta que llegas a tener un negocio estable y persistente. Por último, ¿cómo ves a Winnipeg dentro de 5 años? Con 2 fondos y $100 millones de asset under management, un portafolio de 50 EdTechs, y espero que dentro de 5 años, me encantaría decirte que dentro de 5 años tengo de repente 2 o 3 salidas exitosas del primer fondo. José, me encantó platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas felicidades por todo lo que has hecho desde PECAP, desde Winnipeg, por fomentar el ecosistema en Perú y en toda América Latina. Muchas, muchas felicidades. Gracias, Frank.